Saludos, amigos del canal. Les recuerdo que esta es una transmisión en vivo y en directo. Y si quieren encontrar otros videos en la página principal, deben hundir videos en vivo y en directo. Este es un cambio reciente de YouTube. Es sorprendente este cambio de estrategia de parte de la Federación Rusa. Cada día, Rusia le muestra al mundo cómo su objetivo en Ucrania no es solamente la de conquistar territorios o la de batallar o pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Hoy en día, Rusia está devolviéndole a aquellos habitantes de su país que pedían justicia, por ejemplo, con el tema de los ataques de parte de Ucrania a la región de Belgorod, territorio ruso, aquellos que los llaman guerreristas o halcones, que piden que Rusia actúe de una forma rápida y que no permita que tantos hombres, soldados de Rusia, mueran en territorio ucraniano. Pero parece que el presidente de la Federación Rusa apunta en su libreta todo lo que está transcurriendo en estos casi que 10 meses de guerra y uno por uno estos asuntos los va chequeando en su agenda y va dándole respuesta a ese pueblo ruso que pide que se actúe de una forma más expedita, que pide que lo que va a hacer la Federación Rusa, lo que tiene planeado desde el 24 de febrero, lo ejecute de una forma con más velocidad para que mueran menos soldados rusos. Hoy en día, lo que sorprendió a los ucranianos, a estos amigos de Zelensky que están allá en ese búnker, a los acuerpados, esos de 2 metros de altura, con toda seguridad les sorprendió, los cogió por sorpresa este ataque en la región de Kharkiv, aquí les muestro, donde destruyeron las Fuerzas Armadas de Rusia 3 edificios o edificaciones donde habían 300 mercenarios extranjeros, entre ellos 200 polacos. Polonia, un país que hace unos días se enojó con Alemania, no quiso recibir un sistema de defensa que se los voy a mostrar, porque Polonia argumentaba de que este sistema de defensa no debía ser enviado por Alemania a Polonia, sino directamente a Ucrania. Porque yo me pregunto, ¿cómo es que Estados Unidos, el líder de la OTAN, lo piensa 2 y 3 veces antes de enviar aviones o de enviar tropa a territorio ucraniano? Y Polonia, un país con menos capacidad bélica, con menos cantidad de tropa, día tras día plantea esa posibilidad de enviar armamento prohibido, como se dice entre comillas, a territorio ucraniano. Miren, hoy 200 de sus hombres, 200 polacos, mercenarios extranjeros de Polonia, fueron abatidos. Yo creo que el cimbronazo, como se dice, fue tan fuerte que fueron convertidos en humo. Y otros 100 mercenarios fueron neutralizados en Donetsk. Es un cambio bastante drástico de parte de Rusia. Como ahora Rusia no está preocupada simplemente por ganar pulgadas o metros, sino por ir directamente a los puestos de control y mando, donde más le duele al enemigo. Yo pienso que cualquier mercenario extranjero que esté en este momento en cualquier parte de Ucrania, sea en Kharkiv o en Gerson o en Kiev o en Lviv, es objetivo militar, objetivo prioritario de las Fuerzas Armadas de Rusia. Miren, es que ya se está empezando a escuchar otro tipo de planteamientos. No vamos a hablar que el planteamiento de Kissinger, porque de pronto por su edad ya la gente no le cree o no considera que sus argumentos puedan ser válidos, cuando él hace unos meses planteó la posibilidad de negociación. Ya hay comentarios más crudos que realmente no vienen de parte de un filósofo, de alguien que sepa mucho del tema de la guerra, sino por alguien que se expresa
tal cual como lo piensa el presidente Lukashenko de Bielorrusia, quien dice que realmente, con base en lo que se está viendo en este conflicto, que la solución es que de una vez por todas Ucrania tome la decisión de negociar, y cuando él dice negociar, es de negociar estos territorios anexados, no continuar la guerra. ¿Qué ocurrió recientemente? Y no hablo del tema de los ataques de Rusia a los mercenarios en el día de hoy. Resulta que el Parlamento Europeo, como ustedes bien se acuerdan, muy reciente la información, declaró por votación a Rusia como un país que busca el terrorismo, un país que promueve el terrorismo. Obvio que a muchos en Rusia les disgusta que los llamen terroristas. Obvio que hay grupos halcones o guerreristas en Rusia a quienes les disgustó sobremanera este tipo de trato, este tipo de que los consideren terroristas. Entre ellos, el líder del grupo Wagner, este hombre de apellido Prigozhin, que ustedes ya conocen, él se comunicó con un funcionario del Parlamento Europeo, lo citó. Como pueden ver en pantalla, estuvo en una reunión, aquí trae un estuche de un violín, ahí lo va a abrir, por obvias razones no les puedo mostrar el contenido en su totalidad de lo que hay al interior de este estuche de violín, pero les voy a mostrar parte de lo que había en su interior, esto que llaman martillo, pero es un martillo bastante grande. Aquí en Colombia un martillo es más pequeño. Este martillo en una de sus puntas tiene, está ensangrentado. Claro que esto fue hecho artificialmente con pintura roja, pero no lo puedo mostrar acá en pantalla, el mazo del martillo. Y este fue el regalo que él entregó para que lo enviara al Parlamento Europeo, y recibió una respuesta de parte de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia, quien también le trajo un regalo, como pueden ver en pantalla. Este es un regalo que él envía a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. En el interior de esta cajita roja hay unas esposas de esas que usan los policías para detener a quienes cometen infracciones, pero esto rodó por las redes como en Rusia les disgustó sobremanera que llamaran a Rusia un país terrorista. Esto es bastante grave porque un país considerado terrorista, sobre todo, recibe muchas más sanciones, y ya un país en estas circunstancias tratan de aislarlo casi que totalmente económicamente, políticamente, en el tema diplomático. Hoy en día, lo que vemos mucho por las redes sobre el tema de la guerra en Ucrania, se ha convertido mucho en tema simbólico, el tema del frío, y a raíz del frío que se siente en Ucrania y la falta de electricidad y tantos apagones, ha aparecido un aparato símbolo de esa forma como ciertos países del mundo quieren ayudar a Ucrania por intermedio del tema de los generadores. Estos generadores que dicen que envían a Ucrania no son suficientes para satisfacer las necesidades de un país de más de 40 millones de habitantes. Esto es un símbolo que está siendo utilizado en esta guerra, una guerra en la que a última hora, a 10 meses de esta guerra que se inició el 24 de febrero, Rusia ha tomado la decisión de cambiar el curso de la guerra, no solamente de acelerar el curso de la guerra, sino de buscar nodos o puntos donde la ejecución militar pueda tener una repercusión más profunda y más definitiva. Miren cómo desde el inicio de esta estrategia de Surovikin, este nuevo general ruso, que lo han culpado o acusado de por qué él pidió a sus tropas que se vinieran de la parte occidental del río Dnieper a la parte oriental, pero esto es una estrategia genial
en la que él dio protección a sus tropas. Y ahora desde la parte oriental del río Dnieper, ustedes constantemente están viendo cómo los rusos están atacando de una forma tan constante la parte occidental del río Dnieper, que se podría decir que la capital de Gerson, del Oblast, de la región de Gerson, va a quedar sin seres humanos, llena de minas quiebrapatas, de minas que dicen inclusive los de las plataformas del mundo occidental, miren hasta el punto que llegan. No solamente dicen que Gerson está minado, sino que dicen que los rusos colocaron las minas dentro de los juguetes. Lo mismo que cuando dicen que los rusos solamente atacan pabellones de maternidad o que solamente atacan guarderías. Pero de eso se encargará la Federación Rusa, como se ha venido encargando de todos estos asuntos uno a uno. Putin ha ido chuleando en su agenda todos estos hechos a los cuales él piensa que merecen una respuesta. Mire, con este ataque a estas edificaciones de mercenarios, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo lograron obtener esta información? ¿Será acaso que un porcentaje de estos jóvenes movilizados en esta movilización parcial tienen otro fin en Ucrania diferente al que pensábamos que era simplemente ir en bloque, en grupo, a atacar al enemigo? Parece que la tendencia por parte de la Federación Rusa es la de eh, utilizar a estos jóvenes en temas de inteligencia militar, no solamente como pensaban que los iban a poner como carne de cañón allá en territorio de Ucrania, ya los van a poner a manejar drones como el Orlan, los van a poner en puestos de inteligencia militar, como por ejemplo averiguar en territorio ucraniano dónde están todos estos comandos de mercenarios, dónde se reúnen a almorzar, dónde se reúnen a dormir, dónde se reúnen a planear sus ataques, porque también hemos visto de parte de los mercenarios extranjeros en Ucrania, como por ejemplo estos ataques a Crimea recientemente de parte de mercenarios del Reino Unido, que también ellos se dedican a operativos de inteligencia para también golpear de una forma más contundente al enemigo. Ahora, esta guerra podría convertirse en una guerra cibernética, una guerra de ataques satelitales, como también Rusia podría responder masivamente a esta red de Starlink de Elon Musk, porque esto continúa, esto no solamente es 1, 2, 3, como muchos medios lo informan, que ya se retoman las regiones anexadas, se retoma Crimea, fin de la misión, se acaba la guerra. No, se ha ido transformando, ha habido unos cambios drásticos en los últimos días. No porque esta metamorfosis sea causada por el frío, que ya va para -0, no porque este cambio haya sido promovido por iniciativa de los comandos de la OTAN o por iniciativa de los comandos de la Federación Rusa, sino que el desgaste en cuanto al costo de los elementos utilizados en la guerra, los tanques, los misiles, el desgaste en cuanto a la pérdida de vidas humanas ha ido escalando, ha ido incrementando para ambos bandos, que ya estos think tanks de los ejércitos de los países involucrados están tomando medidas, están utilizando métodos que sean más contundentes y permitan evitar tanto las pérdidas humanas como pérdida de material bélico. Y esa es como la tendencia en este ya 10º mes de la guerra, donde juega más la inteligencia militar, el espionaje, saber dónde están las municiones, saber por dónde entran estos materiales de la OTAN y de los Estados Unidos. Ahora, esto podría extenderse más hacia el punto en el que todo lo que se llamaban líneas rojas en cuanto a que Rusia inclusive hablaba de escalamiento nuclear, y que a pesar de todas estas advertencias
Ucrania y los países de la OTAN día tras día han ido profundizando, han ido utilizando herramientas y estrategias para hacer quedar mal a Rusia en cuanto a que prometen que van a hacer algo y nunca lo hacen. Ahora, entonces, Rusia, en esa lista que tiene Putin, está dándole respuesta a cada uno de esos ataques, llamémoslos maliciosos, de parte de la OTAN y de Ucrania, no solamente de esta semana, sino desde el primer día en que se inició la guerra, febrero 24. Hoy le tocó a los mercenarios extranjeros. Mañana no sabemos a quién le va a tocar, pero con toda seguridad ya Rusia va a iniciar no solamente por el tema de la prolongación, sino porque ya a 10 meses ya hay más información, ya hay más conocimiento de cada centímetro cuadrado de Ucrania, bien sea de forma satelital o porque hay personal en Ucrania que recibe sueldo en rublos, dólares y euros, cuyo trabajo, como los que trabajan en Latinoamérica para compañías de Estados Unidos o extranjeras, es únicamente enviar información confidencial, ubicación de tropa, ubicación de municiones, llegada de nuevo material, hasta ya puede llegar el momento en el que, como decía Zelensky, que debían dar información de dónde vivían los comandantes rusos en las regiones anexadas, que se convierta esto en todo lo contrario y ya este naipe se le desmorone a Zelensky de una manera con tanta velocidad y con tanta pérdida que él tenga que tomar la decisión de sentarse a negociar en esa mesa. Y con estos mercenarios que murieron el día de hoy, esto también es un mensaje bastante crudo para todos estos hombres y mujeres que quieren ganar millones, ganar mucho dinero atacando a rusos en Ucrania para que lo piensen una, dos y tres veces. Esto va muy de acuerdo al mismo planteamiento emitido por Vladimir Putin el día de hoy cuando se reunió con las madres de los soldados rusos, que hay mucha información falsa en las plataformas occidentales y que no crea Occidente que se va a ganar la guerra en Ucrania con información falsa, porque ahora Vladimir Putin está empezando a desnudar la situación en Ucrania como si estuviese con esos binóculos con capacidad de infrarroja de ubicar de noche y también de día los lugares exactamente donde deben atacar los rusos y no simplemente como lo han venido haciendo indiscriminadamente. Amigos del canal, los espero mañana, me voy a dormir, les deseo lo mejor, mañana con más energía, los espero bien puntuales.